Bueno, dando continuidad a nuestro tema, vamos a definir algo que se conoce como energía y potencia en un circuito. ¿Ok? Entonces, recordemos que la potencia se define como siendo la diferencia de potencial AB por la corriente. Y básicamente la vamos a denotar como la letra P, potencia. Las unidades de la potencia son voltios por amperios y eso va a ser igual a watt. Físicamente, ¿qué significa? La potencia es la rapidez con que se entrega energía a un elemento de circuito o se extrae de este. ¿Ok? Vamos a escribirlo para que no se nos olvide. Es la rapidez con la que se entrega energía a un elemento del circuito o se extrae de este. Es la energía que se entrega o se extrae de algún elemento del circuito. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la potencia en una resistencia sería algo así. Sería P, la potencia va a ser igual a V, pero recordemos que la diferencia de potencial de una resistencia sería I por R, tal que multiplicado por I sería I cuadrado por R. Esa sería la potencia eh, de una resistencia. Pero también la podemos escribir en su forma que solamente dependa de la diferencia de potencial y de la resistencia. Entonces quedaría AB sobre 2 sobre R. Entonces puede ser usado esta o puede ser usado también esta. ¿Ok? Y eso se conoce como potencia entregada al resistor. ¿Ok? Hay por lo menos dos tipos de potencia. La potencia de salida de una fuente de FEN y la potencia de entrada a una fuente de FEN. Entonces vamos a escribir cuáles serían. Entonces, potencia de salida de una FEN. Entonces esa potencia de salida va a ser definida primero. La diferencia de potencial a través de una FEN con resistencia interna vimos que es igual a E menos I por R. Y entonces la potencia de salida nos quedaría como siendo, reemplazamos la diferencia de potencial que es E menos I por R pequeño, todo por I. Y nos quedaría la FEN por la corriente menos I cuadrado resistencia interna. Y este término que está aquí se conoce como tasa de disipación de energía eléctrica. Tasa de disipación de energía eléctrica. ¿Ok? Ahora vamos a analizar la potencia de entrada. Potencia de entrada en una FEN. Entonces lo mismo, solo que ahora aquí la diferencia de potencial va a ser definida como siendo la FEN más I por R. ¿Ok?
Y entonces la potencia va a ser igual a E por I más I cuadrado por R. Y esto se conoce como potencia total de alimentación. Eso aquí por lo menos está asociado a la batería de un computador portátil. El adaptador se calienta mientras se carga la batería. ¿Ok? Esta expresión también que está aquí relaciona la Fe mayor y la Fe menor. La Fe mayor, por lo menos si hablamos de un carro, sería el alternador y la Fe menor sería la batería del carro propiamente. ¿Ok? Entonces a continuación vamos a entrar a hablar sobre circuitos, ¿cierto? Aquí básicamente tenemos un circuito comercial, ¿ok? Con muchos componentes, tiene capacitores, transistores, diodos, tiene, ¿cómo que se llaman estas cosas? LEDs, en fin. Vamos entonces a definir lo que es un circuito en serie, un resistor en serie y resistores en paralelo. Los resistores en serie, por lo menos si ustedes podrán darse cuenta, el resistor en serie sería estos dos que están aquí conectados, esos dos bombillos. Y los resistores en paralelo serían estos dos. Los resistores en paralelo tienen una característica, su diferencia de potencial es la misma, mientras que aquí la diferencia de potencial se divide entre estos dos resistores. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Resistores en serie. Resistores en paralelo. Entonces, un resistor en serie sería una configuración así. A, resistencia, resistencia 2, resistencia 3. Entonces tenemos A, B, C, D. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. ¿Ok? Y entonces, la corriente que fluye a través del resistor 1 va a ser la misma corriente que fluye a través del resistor 2 y va a ser la misma corriente que fluye a través del resistor 3. ¿Por qué? Porque la corriente a través de un resistor en serie es la misma. Entonces la corriente es la misma en resistores en serie, pero sus diferencias de potenciales serán diferentes. Entonces las diferencias de potencial son diferentes. De allí es que tenemos que la diferencia de potencial total de los extremos, vamos a llamar AD, sería el extremo AD, va a ser igual a la diferencia de potencial de AB más la diferencia de potencial BC más la diferencia de potencial CD, que son las diferencias de potenciales asociadas al resistor 1, 2 y 3 respectivamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar utilizando esta formulita, B igual a I por R, ley de Ohm, y despejamos la corriente de allí. Bueno, en este caso no hay necesidad de despejarla, simplemente reemplazamos, tendríamos I por R1 más I por R2 más I por R3. Recordemos que la corriente es constante, entonces podemos escribir esto como siendo I la suma de R1 más R2 más R3. Y entonces escribir esto como siendo I por R equivalente. Entonces, en un circuito en serie
formado por resistores en serie, perdón, la corriente es la misma, la diferencia de potencial es diferente en cada resistor y por lo tanto la resistencia equivalente en esta situación sería simplemente la sumatoria de las resistencias individuales. Reparen que la resistencia equivalente siempre será mayor que sus resistencias individuales. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede para el caso de resistores en paralelo. Para los resistores en paralelo vamos a escribir la siguiente configuración. A, resistor R1, resistor R2, resistor R3. Aquí por lo menos vamos a tener una corriente I3, una corriente I2 y aquí una corriente I1. Entonces ya podemos observar que las corrientes son diferentes a través de cada resistor y la diferencia de potencial es la misma. ¿Ok? Entonces la diferencia de potencial a través de R3, de R2 y de R1 es la misma, pero sus corrientes son diferentes. Entonces de aquí encontramos que la corriente total del circuito va a ser igual a I1 más I2 más I3. Y utilizando nuestra ley de Ohm, la que está aquí, despejamos I, tendríamos R1 sobre VAB más R2, perdón, despejé mal. Sería VAB sobre R1 más VAB sobre R2 más VAB sobre R3. ¿Por qué? Porque la diferencia de potenciales, como mencioné antes, es la misma. Entonces, la corriente total va a ser igual a VAB 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y eso se conoce como resistencia equivalente. Entonces ustedes pueden escribir la resistencia equivalente de esta forma o de esta forma. La resistencia equivalente en circuitos con resistores en paralelo sería igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 a la menos 1. ¿Ok? Entonces, reparen nuevamente, la resistencia equivalente para el caso de resistores en paralelo siempre será menor que las resistencias individuales. Entonces, son cosas claves para tenerlas en cuenta cuando estemos haciendo algún cálculo. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo donde apliquemos estas ideas. ¿Ok? El ejemplo es el siguiente. Calcule la resistencia equivalente de la red que se ilustra en la siguiente figura y la diferencia